8 de la mañana con 39 minutos, 8:39 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos entonces a Angélica Porras, la doctora Angélica Porras, abogada e integrante del colectivo Acción Jurídica Popular. Esta entidad, esta organización presentó una denuncia en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ayer comenzó la Fiscalía esta investigación. El ministro compareció a rendir su versión, lo hizo la Fiscalía por la puerta de atrás y la Fiscalía ha declarado este proceso como reservado. Doctora Porras, buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Por qué este proceso tiene que ser reservado? ¿Por qué la gente, los ciudadanos, los ecuatorianos, no podemos conocer qué hay detrás de toda esta situación que ha generado gran malestar por el uso poco ético que se ha dado a las vacunas en este inicio de este plan piloto de vacunación contra el COVID-19? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Bueno, yo quisiera mencionar que efectivamente esto ha generado muchísima indignación. Nuestra denuncia es una de 4 denuncias que se han presentado, la nuestra es por tráfico de influencias. También quiero mencionar que esta primera etapa de toda investigación penal es reservada. O sea, hay una primera etapa que es de investigación previa que por ley es de carácter reservado. Entonces, solamente cuando esta concluye se formulan cargos e inicia otra etapa que se llama de instrucción fiscal, es que deja de ser reservada la información. La información que es reservada es la que, por ejemplo, emite el ministro dentro de su versión y mientras dure el proceso de investigación previa. Entonces, digamos que no solo es esta investigación que tiene ese carácter, sino todas las investigaciones penales. Eso, sin embargo, no significa que no se pueda hablar del tema. Lo que no se puede es revelar los datos que constan en el proceso de investigación previa. Pero obviamente del tema hay que hablar y hay que decir que se configura, nosotros pensamos que se configura un delito que se llama tráfico de influencias, que básicamente consiste en aprovecharse de un cargo político para beneficiarse a uno mismo o a un tercero. Ese es lo que configura el delito de tráfico de influencias. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Digo, ahí habrá quienes, como ya lo han hecho públicamente en redes sociales, justifiquen y digan, bueno, pero es que es la mamá, hay que ponernos en sus zapatos, es la mamá. ¿Qué tan importante o qué tan trascendental es que utilice una de las vacunas para salvar a su mamita? Bueno, utilizar una vacuna para beneficiarse siendo un ministro de Estado y habiendo un plan de vacunación en el que se establecía como prioridad número 1 a los médicos y a quienes están en primera línea, y además sin justificación alguna de por qué se hizo esta priorización, y además salir y decir que es mi mamá y que eso me justifica, es contrario a la ley. Entonces, el hecho de que es mucho más claro el tráfico de influencias, y yo salgo a los medios de comunicación y digo, no, lo que pasa es que es mi mamá, todos estamos esperando la vacuna. Precisamente por eso hay un plan de vacunación. Cuando una autoridad pública ocupa ese puesto de poder, tiene que cuidar mucho más de que precisamente por su cargo no se beneficien sus familiares y no se beneficie él mismo. Entonces, ese argumento de que yo soy el hijo y por eso estoy justificado, es como decir, por ese mismo argumento estoy justificado en cometer cualquier otro delito. Entonces, a mí no me parece un argumento para justificar o para eximirle de responsabilidad. Al contrario, me parece una prueba más de que efectivamente hizo lo que prohíbe la ley. Y me parece terrible el cinismo de salir y decir en los medios de comunicación, ¿sabe qué? No me importa que eso me cueste políticamente, eso me puede costar penalmente, porque como hija o como hijo, igual tengo que respetar la ley. Entonces, a mí me parece muy grave y por eso la indignación generalizada de que el señor encima más salga a decir que le parece muy bien. Entonces, y que además le respalde todo el gabinete, y que la señora Caridad Vela salga a decir que el presidente le respalda y que no sabe cuándo van a llegar las demás vacunas. Entonces, realmente el grado de cinismo al que ha llegado este uso indebido de los bienes públicos me parece terrible, me parece inaceptable. Doctora Porras, ¿usted cree que hay lo suficiente que configuran este tráfico de influencias, un posible peculado? ¿Qué otro delito podría haber detrás de esta situación? El ministro ahí en su exposición, yo no le voy a pedir detalles obviamente porque no se puede, pero ¿logró o no logró justificar su accionar?
Bueno, yo creo que elementos hay suficientes desde que él reconoció que efectivamente se hizo esta vacunación a su madre. Hay elementos suficientes. Vamos a seguir nosotros solicitando. Ayer, no puedo dar detalles, pero me parece que fue importantísima la versión que dio el señor ministro y nosotros vamos a seguir solicitando que se hagan más diligencias a la Fiscalía. Quiero decir también que la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia en cambio por peculado, que también me parece otra línea que tiene que investigar la Fiscalía, porque son dineros del país que se están utilizando en quizá beneficiar, que lo ha reconocido el propio ministro, a una persona particular cercana a él. Entonces, a mí me parece que esa también es una línea que debe investigar la Fiscalía. Mirando desde fuera y con los elementos que todos hemos visto, hay suficientes elementos para hablar de tráfico de influencias. Nosotros esperamos que la Fiscalía haga un buen trabajo. Hasta ahora no ha abierto la indagación. Muchos pensamos que no iba a abrir la indagación. Sin embargo, la abrió casi inmediatamente a los 2 días y nos parece muy bien. Entonces hay que seguir, no hay que olvidarse de este tema, porque si nosotros nos descuidamos un poco, puede dormir. Entonces hay que estar constantemente sobre el tema para que también las autoridades de la Fiscalía se sientan un poco responsables con la indignación del pueblo también. Ahora, hay 2 cosas, doctora, que a mí me llaman poderosamente la atención. Que el gobierno, digamos, se ha mostrado bastante hermético, tomando en cuenta de que se trata de la utilización de recursos públicos para adquirir las vacunas. Una es que no se ha transparentado el costo de las vacunas, por un lado, y por otro, que no se ha transparentado la nómina de los beneficiarios. Países como Argentina lo que han hecho, porque además es un tema de salud pública. Es decir, vean, señores, aquí está la lista de los profesionales médicos y quienes han sido vacunados. El gobierno acá ha ocultado la información y fíjese usted, yo creo que ese tráfico de influencias tiene que ir más allá de Ceballos, porque Juan Sebastián Roldán, a la pregunta del periodista Jason Calderón de NTN24 le confirmó que Lenín Moreno ya fue vacunado. Entonces, si Moreno fue vacunado, seguramente su mujer, sus hijas, sus nietos, el perro, el gato en su casa fueron vacunados. Entonces, hay que ir más allá. Sí, y fíjese usted, nosotros en la denuncia que hicimos solicitamos que se entregue el expediente completo de la contratación pública. Le solicitamos a la Fiscalía que le pida al Ministerio de Salud, porque queremos saber a cuánto se contrató, con quién se contrató, quiénes son los intermediarios. Entonces estamos esperando que efectivamente en las diligencias que se pidan se solicite esa información. También solicitamos que se haga público el plan de vacunación, los protocolos de vacunación y el listado de las personas, como usted bien dice, que han sido vacunadas. En primer lugar, esa información no es reservada, porque no ha sido declarada como tal y sería ilógico además que hubiera sido declarada reservada, porque no se trata de un derecho a la intimidad, se trata de un uso o no uso de un bien público, que es la vacuna. No estamos pidiendo que nos digan si la persona tiene un mal cardíaco, una discapacidad o una cosa que, digamos... No está cuidando la historia clínica del paciente. No está cuidando la historia clínica. Cuando usted lleva sus guaguas a vacunar al centro de salud, lo que hacen es precisamente registrar el nombre, ¿no? Exactamente. Entonces, aquellos argumentos de que eso es entrar, violar la intimidad de la persona no tienen asidero, porque estamos hablando simplemente del registro de si se vacunó o no se vacunó. Precisamente pedimos ese listado y vamos a insistir en ese listado y vamos a ir a una acción de acceso a la información pública, inclusive aunque se entregue esa información a la Fiscalía, porque esa información en la Fiscalía es reservada, pero esa información no es reservada como tal. Pero el ministro, doctora Porras, el propio ministro en declaraciones anteriores señaló que esa información era reservada. Además hay como la adquisición de estas primeras dosis es con Pfizer, esta farmacéutica por las leyes norteamericanas ha solicitado a todos sus compradores que se mantenga la reserva de esta información. Entonces, con esos antecedentes, ¿qué seguridad hay de que ustedes o a través de la Fiscalía ustedes pueden tener acceso y a través de ustedes todos los demás ciudadanos podamos tener acceso a esa información?
fíjese usted, incluso pongámonos en el peor escenario en el que usted está planteando, Liceña, que es que el contrato me prohíba a mí revelar la información sobre los costos. Pero nuestra Constitución y nuestra Ley de Acceso a la Información Pública tiene mecanismos. Por ejemplo, le permite al defensor del pueblo, aunque la información sea reservada, el defensor del pueblo puede pedirla. Y él sí puede conocerla. Es decir, no podría conocerla el resto de la ciudadanía, pero sí el defensor del pueblo. Y me parece a mí que la persona del defensor del pueblo y su institución ha dado muestras del compromiso que ha tenido con la defensa de los derechos humanos y podría solicitarse, pero no solo eso. La Corte Constitucional también tiene la posibilidad de desclasificar esa información. Es decir, nuestro sistema jurídico permite que inclusive la Corte desclasifique esa información en caso de que fuera clasificada, digamos, por el contrato. Habría que ver el contrato, pero para eso, por ejemplo, se podría, si en la acción de acceso a la información pública el argumento es no podemos revelar porque hay una cláusula contractual, entonces le pedirá al defensor del pueblo que solicite la información para que él conozca y pueda hacer la revisión que corresponde, o se le pedirá a la Corte que desclasifique, porque si bien es cierto, tal vez, no sabemos, esa sea una restricción en cuanto a los costos, sí es necesario acceder al máximo posible de información y tenemos mecanismos jurídicos para ello. Ahora, sobre este tema, doctora, apelando ya no tanto a su condición de abogada, de conocer técnicas jurídicas, los procesos y tales, sino quizás más a la ciudadana, ¿no? Porque esto creo que a usted, más que como abogada, como ciudadana le indigna, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, un ministro de Salud cuestionado, con un proceso de investigación judicial en marcha y con un pedido de juicio político en la Asamblea en marcha, ¿no debería ya dar un paso al costado? O sea, asumir, cometí un error, asumo el error y me voy y enfrento precisamente ese error sin todo el aparataje estatal, sin la secretaria de comunicación diciendo que el gobierno me respalda, sin uno de los banqueros más grandes pronunciándose en Twitter diciendo que hubiera hecho lo mismo y defendiéndose como un ciudadano más, ¿no? Bueno, eso sería lo que cabría esperar. Es lo mínimo que debería hacer, renunciar mínimo. Y lo otro que se debería esperar si tuviéramos en el gobierno gente que respeta mínimamente la ley y gente con algo de ética, lo otro sería esperar que el presidente de la República le pida la dimisión, le pida o le destituya. Pero eso es algo que es muy lejano en la forma de actuar de nuestro gobierno. Entonces yo no le pongo ninguna esperanza a eso. La única esperanza de exigir que se vaya porque tiene que irse es justamente la presión de la gente. Ayer, por ejemplo, había como 30 personas abajo de la fiscalía gritando justo que se vaya Ceballos. Entonces es lo mínimo, tenía que haber renunciado porque efectivamente nadie está exento de un error, solo que este error es además un delito. Entonces él tenía que haber renunciado y el gobierno tenía que haberle pedido la renuncia o haberle destituido. Pero yo dudo muchísimo, porque fíjese lo que pasó con el señor Martínez. El ministro Martínez está ahora en un puesto a nivel internacional y aquí dentro no le pasó nada, a pesar de todos los males que le ha hecho este país. Entonces yo ahí pierdo las esperanzas de que el señor renuncie o le pidan la renuncia. Doctora Porras, ¿qué pasos faltan ahora ya en este proceso que se ayer en la Fiscalía? ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay que esperar de este proceso? Bueno, nosotros tenemos que dar nuestra versión el día de hoy, entonces ya se fue mi compañero, porque fuimos varios del colectivo que firmamos, tengo que ir yo. Creo que hay elementos suficientes, vamos a pedir que se insistir en esta información que le hemos solicitado al Ministerio de Salud, que se revele toda esta información que he mencionado, el plan, los protocolos del listado, y después de eso pediremos que se cierre la fase de investigación previa o indagación, como se le suele decir, para que se formule cargos. Vamos a pedir que se formule cargos. Creo que hay elementos suficientes, creo que inclusive ahorita se podría hacer una petición de inicio de la instrucción fiscal, y una vez iniciada la instrucción fiscal ya estamos hablando de
una fase ya penal mismo con cargos. Entonces, y luego de eso hay que ir a un proceso de juicio penal. Nosotros vamos a continuar el juicio hasta cuando efectivamente vayamos al proceso judicial y ojalá obtener una sentencia en contra. Seguramente durará más allá de los 4 meses que les falta a los señores para irse del gobierno, durará más, pero vamos a ir hasta conseguir una sentencia. Ojalá sea favorable a nosotros por lo que ha ocurrido. Y en este caso, ¿la sentencia establece qué? Establece una pena de privación de la libertad de 3 a 5 años. Esa es la pena. ¿Testimonios se requieren en estos casos, doctora? ¿Y de quién podría ser? Claro que sí, se requieren testimonios, en primer lugar los nuestros, y luego se requieren testimonios podría ser de los médicos, me imagino, vamos a pedir nosotros que se llame al director de este centro geriátrico, vamos a pedir que se llame también a otras autoridades, vamos a pedir que comparezca el señor presidente de la República, porque él es el responsable del funcionamiento de todo el Poder Ejecutivo. Y queremos saber si él sabía, porque lo que usted dice, Alexis, salió un funcionario del gobierno a decir que él también se había vacunado. Entonces, queremos saber cuánto sabe él sobre la forma de actuar del ministro de Salud. Entonces, estamos pidiendo, todavía no le pedimos, vamos a pedir la comparecencia del presidente de la República para que diga cuándo, dónde se vacunó y si está o conocía esta forma de actuar del ministro de Salud. ¿O cuántos miembros más del gabinete se vacunaron también, ¿no? Eso estamos pidiendo en la lista, queremos esa lista, porque queremos saber si es que en este país lo que importa es ser amigo de y no el derecho. Los médicos son los que deben vacunarse en primer lugar por todo lo que han puesto, por todo lo que han sacrificado en este tiempo por esta pandemia. Doctora Porras, en otro tema yo quisiera su criterio. Mañana se posesionan 11 jueces de la Corte Nacional, el resultado de este concurso un poco accidentado, que ni siquiera llegó a completar el 100% de vacantes que estaban disponibles y que debían llenarse con este concurso. Se dice que después se va a convocar a un concurso nuevo, uno adicional, para completar las vacantes que no lograron ser seleccionadas de ese concurso. Mañana se posesionan estos jueces. ¿Cómo mira usted este desenlace, esta nueva fase, digamos, de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que es la muestra del deterioro que ha sufrido el país en su institucionalidad. Yo no era ni soy fanática del gobierno anterior, pero me parece que lo que pasó durante este gobierno fue terrible en términos de la justicia. Pasó que se nombraron primero jueces a dedo, que son los conjueces que fueron a ocupar cargos temporales, lo cual está prohibido por la normativa internacional porque se constituyen en tribunales de excepción. Eso significa que no hay garantía de defensa para nadie. Y esto, con jueces, con los que estuvieron en la Corte Nacional, que ahora van a ser reemplazados, se sancionó a un montón de personas, entre ellos al señor expresidente de la República, al señor Correa. Entonces, ahí mismo ya hubo una ilegalidad, y una ilegalidad muy seria, porque esos jueces fueron nombrados a dedo y temporalmente, sin atender al Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, ahí ya empezó el problema. Pero además, para sustituir a estos jueces, ahora se hace un concurso que está lleno de irregularidades y lleno de denuncias de irregularidades, a tal punto que primero renunció la Comisión Anticorrupción, diciendo que era imposible hacer una vigilancia. Después renunciaron 10 de los veedores, 10 de los 24 veedores renunciaron, porque decían que no se puede, que no hay transparencia. Luego, incluso se denunció que todos los participantes tenían la misma nota. Luego les recalificaron. Es decir, todo aquello que se inculpaba, que se decía que pasaba en el Consejo de la Judicatura anterior, se replicó sin ningún problema. Y además se nombraron jueces a dedo, lo cual está prohibido. Entonces, este concurso tiene demasiadas irregularidades, demasiadas denuncias, como para que los jueces sean legítimos. Y estamos hablando del más alto tribunal de este país.
Entonces, me parece a mí que este concurso no tiene legitimidad y por lo tanto los jueces que han salido de este concurso tampoco la tienen. Esa es mi opinión sobre este concurso. Lamento mucho decirlo porque no hemos podido dar pie con bola con la justicia, pero no estoy, creo que muchas personas no estamos contentas con lo que ha pasado en la designación de estos jueces. Muchísimas gracias, doctora, por su criterio, por la información que nos ha proporcionado y por su tiempo en este diálogo. Angélica Porras, abogada e integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, que ha estado con nosotros. Gracias, doctora Porras. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.